Muy buenos días, muy buenas tardes a todos los que están escuchando, los que están viendo el video. Un saludo cordial a cada uno de ustedes. Es una alegría poder nuevamente estar aquí estudiando la palabra de Dios y también el espíritu de profecía. El anterior tema que tocamos fue en cuanto al sostén propio, el inicio de la obra en el adventismo, en sostén propio. Y vimos muchos aspectos muy importantes en cuanto a la historia de cómo se originó el sostén propio y por qué es tan importante conocerlo, ya que hoy hay un odio hacia los obreros que están haciendo la obra independientemente de la conferencia general. ¿Por qué hay un odio o por qué hay un resentimiento? Por eso hoy estamos haciendo la parte 2, la cual titula La guerra de la Conferencia General contra Edson White y el Ministerio de Sostén Propio. Y la foto que ustedes ven ahí, lo puse de la actual Conferencia General contra Edson White. Porque evidentemente en ese año de 1894 en adelante hubo un resentimiento contra Edson White. El anterior tema tocábamos que él fue el primero en decir: yo voy a ir a predicar a la raza de color. Toda esa historia lo tocamos en el anterior tema. Pero hoy vamos a ver las citas en cuanto a cómo le hicieron la guerra a Edson White. Y vamos a utilizar muchos libros del espíritu de profecía. Pero antes vamos a abrir la Biblia. Pero primero tenemos que hacer una oración para que Dios nos pueda guiar en este estudio, su Espíritu Santo pueda guiarnos a toda verdad y justicia. Me voy a arrodillar y te invito a que me acompañes con la oración. Querido Padre que estás en los santos cielos, Señor, te damos gracias por todo lo que nos das, por un día más que nos regalas, Dios. Estos temas que estamos abarcando son temas muy importantes, las cuales tú, en tu palabra, nos muestras. A través de la historia, en el adventismo, cómo tú has levantado a tus siervos para que puedan predicar desinteresadamente por las almas. Y queremos nosotros seguir ese ejemplo, Señor. Más que todo el ejemplo de nuestro Salvador, que Él se ha entregado por nosotros. Señor, te pedimos ahora tu Espíritu Santo para que pueda alumbrarnos, para que pueda iluminarnos y llevarnos a toda la verdad. También te pido por aquellos que están escuchando el video o los que están viendo, puedas darles sabiduría y entendimiento. Todo esto te lo pido sin merecerlo. En el sagrado nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Antes vamos a hacer un resumen del tema anterior. El tema anterior vimos cómo Dios le mandó la visión a la mensajera del Señor en cuanto a la obra en el sur. Ella recibió una visión de que tenía la iglesia adventista que predicar al sur, en la región del sur de los Estados Unidos, donde la gente afroamericana, la gente de color, porque la gente de color era muy oprimida en ese entonces. Había una esclavitud, ya se había abolido la esclavitud con Abraham Lincoln, pero seguía habiendo en la década de 1890 un racismo muy grande. Por eso Dios se compadeció de aquellos ignorantes, gente ignorante que no conocían muchas cosas, y le mandó la visión a la hermana White. Y un 21 de marzo de 1891, ella dio un sermón a la conferencia general. A 30 líderes se nos cuenta. Ella dio ese sermón. Un folleto de 16 páginas ella escribió: nuestro deber a la raza de color. Pero hubiera sido como si a nadie le hubiera importado, porque nadie dijo: yo voy a ir. La historia nos cuenta que el primero que dijo: yo voy a ir, era Edson White, el hijo de la mensajera del Señor. Él dijo: yo voy a ir a predicar a la raza de color, a los estados del sur. Entonces él fue con su amigo Will Otis Palmer e hicieron la obra en el sur. Primero construyeron un barco. El barquito se llamó The Morning Star, que se traduciría la estrella de la mañana,
Después hicieron un periódico en cuanto a la obra del sur que se llamó The Gospel Primer. Después una recopilación de Edson White de las mismas cartas de la mensajera del Señor que amonestaba al sur, que se llamó The Southern Work, que salió el año 1898. Esa ha sido la obra, y él no fue mandado por la Conferencia General, fue mandado por sus propios recursos, porque la conferencia no mandó ningún misionero, así como mandó a John Davis Andrews, quien fue el primer misionero de la Iglesia Adventista, así no mandó a los estados del sur. Por eso, ahí vemos el inicio del sostén propio en el adventismo. Y cabe recalcar que el sostén propio se inició con Guillermo Miller y sus asociados, sus colaboradores. Pero hemos visto en la historia que después que la iglesia se organizó, el ministerio de sostén propio se inició con Edson White. Y la mensajera del Señor, inspirada por el Espíritu Santo, habló de que la obra de Edson White y Will Otis Palmer era una obra guiada por el Señor. Mas la conferencia estaba en oposición a la obra que hizo Edson White. Y hoy vamos a ver las citas de cómo la Conferencia General le hizo la guerra a Edson White y por qué hoy la Conferencia General les está haciendo la guerra a los ministerios de sostén propio que están llevando el mensaje de los tres ángeles. Le están haciendo la guerra a aquellos hombres que están predicando el mensaje del tercer ángel. Les llaman disidentes, zagarristas. Y hoy vamos a ver este tema tan importante. Pero antes vamos a ir a las bases bíblicas para que nosotros podamos ver en la historia cómo a Cristo le hicieron también la guerra. Porque a Jesús le hicieron la guerra. Eso podemos encontrarlo en el libro de Juan, el capítulo 8, el verso 54. Si tú lees todo el capítulo 8 de Juan, ahí podemos ver primeramente que Jesús está perdonando a aquella mujer adúltera y le dice, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Después Jesús le dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Después la mujer se va y él da un testimonio y los fariseos vienen y le dicen, tu testimonio es falso. Pero él dice, yo doy testimonio de mi Padre y conozco a mi Padre, porque somos uno, le dice Cristo. Y así comienza un debate más que todo de los fariseos. Y después le dicen a Jesús, conocemos que tú tienes demonio. Así le dicen los fariseos a Jesús. Jesús más antes les dijo, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, porque hacéis sus obras. Y así le hicieron la guerra a Jesús. Y vamos a leer el verso 54. Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso, como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años, y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Aquí vemos que le hacen una guerra a Cristo. Mucho más antes él en el templo hablaba en cuanto a su testimonio de las profecías que se habían cumplido de Isaías 61 y él dijo, esta profecía se cumplió en mí. Y así los judíos querían apedrearle, querían botarle de un precipicio, pero él también se fue porque no era su hora. Aquí vemos que los judíos querían matar a Jesús. Siempre le hicieron la guerra, porque hemos visto el anterior estudio que Cristo con sus apóstoles eran un ministerio de sostén propio, porque ya había una iglesia establecida, la iglesia judaica, había sacerdotes ahí. Después se levantó un hombre a decir, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, quien se llamó Juan el Bautista. Él bautizó a Cristo
Él fue el primer misionero de sostén propio, y Jesús con sus apóstoles también fueron misioneros de sostén propio. Y le hicieron la guerra a los judíos porque no encontraban ninguna falla en él. Pero Satanás estaba en sus corazones. Por eso ellos querían matarlo, porque le odiaban con todo su ser. Y vamos a ir también a la Escritura, en el libro de Juan, el capítulo 10, el verso 24. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos has de turbar el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Para ellos le turbaban el alma las palabras de Cristo. A muchos les daba sanación y esperanza, pero a ellos no, les turbaba completamente. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y mi Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Les respondió Jesús: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de esas obras me apedreáis? Le respondieron los judíos, diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Y Jesús les respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la Escritura no puede ser quebrantada. A quien el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas porque dije yo soy el Hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Pero si las hago, aunque a mí no me creáis, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre esté en mí y yo en él. Y otra vez le procuraron prenderle y él se escapó de sus manos. Aquí vemos nuevamente que los judíos les turbaba las palabras de Cristo, le querían hacer siempre la guerra, porque aquí está hablando en el contexto de que él estaba en el pórtico de Jerusalén, la dedicación de la fiesta en invierno. Y ahí vienen los judíos, los fariseos, a hacerle la guerra a Jesús. Querían matarlo, pero no era su hora aún. Y aquí dice: ¿no está escrito, yo dije dioses sois? ¿Y dónde está escrito en la palabra de Dios? Si nos vamos al libro de Salmos, el capítulo 82, el verso 6 dice: yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros sois hijos del Altísimo. Entonces vemos más abajo y dice: si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la Escritura no puede ser quebrantada, a quien el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: ¿tú blasfemas? Y Jesús vino a los suyos, mas los suyos no lo recibieron. No fueron los que le hicieron guerra los paganos, tampoco los romanos, más que todo fue su pueblo, los judíos. Ellos le hicieron guerra a Jesús. Le hicieron guerra a él y a sus apóstoles. Después que Cristo murió y resucitó, le hicieron más guerra a los apóstoles. Les agarraban a ellos y los azotaban en los templos. Así vemos la guerra de aquellos que no temían a Dios y de aquellos que sí lo temían. Desde el Antiguo Testamento se hizo la guerra a aquellos que querían obedecer la voz de Dios. Y vamos a leer el deseado de todas las gentes, la página 435, el párrafo 5. Otra vez los sacerdotes y rabinos clamaron contra Jesús, acusándole de blasfemo. Su pretensión de ser uno con Dios los había incitado antes a quitarle la vida, y pocos meses más tarde declararon: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Porque era y reconocía ser el Hijo de Dios, estaban resueltos a matarlo. Ahora muchos del pueblo, adhiriéndose a los sacerdotes y rabinos, tomaron piedras para arrojárselas. Mas Jesús se encubrió y salió del templo, y atravesando por medio de ellos, se fue.
Por eso veo, queridos hermanos, que Jesús no vino a escoger a sus apóstoles al Sanedrín judaico. Él no llamó a Caifás, no llamó a Anás, no llamó a aquellos que estaban estudiando la ley, aquellos eruditos. Jesús llamó a aquellos que querían escuchar sus palabras. Y esto nos cuenta de Southern esa revista que sacó James Edson White. Él recopiló muchas citas de la mensajera del Señor que ella escribió en la Review and Herald del año 1894 en adelante. Y él lo recopiló, todas esas citas que hablan de la obra en el sur, la obra para los afroamericanos. Y esta cita se encuentra en The Southern Work, el trabajo en el sur, en español, la página 10, el párrafo 2. Vamos a tomar mucha atención a lo que nos dice. Jesús no escogió a sus discípulos entre los letrados, los gobernantes, los escribas y los fariseos. Los pasó por alto porque se sentían completos, como muchos se sienten en esta era. Y se enorgullecían de su aprendizaje y posición. Estaban fijos en sus tradiciones y supersticiones, enseñando como doctrinas los mandamientos de los hombres. El que podía leer todos los corazones escogió pobres pescadores que estaban dispuestos a aprender. Jesús vino a los más humildes. No vino a los fariseos, aquellos gobernantes, los escribas, porque ellos estaban totalmente con un orgullo. Y Jesús vio en sus corazones que no podían ellos comprender las verdades. Entonces escogió a humildes pescadores. Y Él no les prometió un salario fijo, no les prometió que tendrían riquezas aquí en la tierra, pero les prometió que tendrían vida eterna si confiaran en Él y harían la voluntad de su Padre. Y sigue diciendo, no les prometió grandes salarios ni honores mundanos, sino que les dijo que debían ser partícipes con Él de sus sufrimientos. Jesús, mientras estuvo en este mundo, comió con publicanos y pecadores, y se mezcló con la gente común, no para volverse bajo y terrenal con ellos, sino para presentarles por precepto y ejemplo principios rectos, para levantarlos de sus bajos hábitos y modales. En todo esto nos dio ejemplo, para que sigamos sus pasos. Jesús nos dio el ejemplo en todo. Él escogió a sus discípulos y les dijo, tendrán sufrimiento, así como yo lo tendré. Y así mismo nos dice a nosotros, hermanos, esta obra de sostén propio en el adventismo no va a ser fácil, va a ser tan difícil poder llevarla, pero Cristo mismo nos dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, porque soy manso y humilde de corazón. Y ese sermón dio la mensajera del Señor esa fecha de 21 de marzo de 1891. Ella dio ese sermón más que todo para que vayan a predicar a los estados del sur. Y dio el ejemplo de Cristo, que Él era pobre y Él se compadece de la raza oprimida. Ella dio ese ejemplo. ¿Y qué nos espera a nosotros estando en este camino? Nos dice el libro de Mateo, el capítulo 10, el verso 22. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Si nosotros nos mantenemos en este camino, no vamos a recibir honores, vamos a recibir burlas, así como Cristo recibió. Vamos a recibir el odio hacia nosotros si nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios. Y nos dice en Mateo 10:36. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. A Cristo lo crucificaron los de su propia casa. Y aquí muy bien nos dice, los de tu casa te perseguirán. Y habrá un odio contra aquellos que quieran hacer la voluntad del Señor. El año 1893, James Edson White fue a predicar a los estados del sur. Ya para 1894 estaba construyéndose el barco. 1895 llegó allá para hacer la obra en el sur. Pero unos años más antes, dos hombres dieron un mensaje al pueblo adventista.
Waggoner y Jones en el año 1888. También había una guerra contra esos hombres de Dios, porque ellos estaban llevando el mensaje de la justificación por la fe. Hubo una guerra de la Conferencia General contra aquellos siervos del Señor. Pasaron algunos años y así también hubo guerra contra Edson White y Will Otis Palmer. Solo unos cuantos años. Y voy a citar esta cita que se encuentra en el libro Nuestra Iglesia, la página 120. También el anterior estudio lo citábamos. Como no gozaban de la confianza de los dirigentes de la Iglesia Adventista, White y sus colegas se convirtieron en misioneros de sostén propio. No había una ayuda para los estados del sur. El anterior estudio vimos que sí, hubo una pequeña ayuda de la conferencia, pero fue muy poca. Y ahora vamos a ver muchas citas. Cuando leí me asombré mucho. Y estas palabras dijo la mensajera del Señor. Se encuentra de Southern Work, la página 94, el párrafo 2. Esta cita lo escribió la fecha 27 de abril del año 1899. Me desperté, pero mi alma estaba agobiada. Entonces se me presentó la situación del campo del sur. El trabajo que debería haberse hecho en ese campo no se ha hecho. Los medios enviados por el pueblo a la Asociación General para el avance de la obra allí se dedicaron a otros fines. El Señor está disgustado con los hombres en puestos de responsabilidad que no han discernido la gran necesidad de este campo. El trabajo allí necesita medios. Dios ha dado advertencias, pero no han sido atendidas. Aquí vemos que había sido llegada una ayuda a la Asociación General, pero ese dinero o esos recursos se distribuyó para otros fines. La hermana White se levantó muy de mañana, agobiada, y dijo: ¿qué se ha hecho en el campo del sur? Ese trabajo se ha quedado atrás. El Señor está muy disgustado. El trabajo necesita medios para avanzar, pero no han sido atendidas. Y sigue diciendo: me dirigí al presidente de la Asociación General. ¿Por qué descuidas este trabajo? Dios ha hecho que sea tu deber tratar con esta raza pobre y oprimida según lo exijan sus circunstancias. Que el trabajo avance, animar a las personas que están favorablemente situadas a ayudar en este campo. El presidente de la Conferencia General en ese año de 1889 fue el presidente Irwin George Alexander. Él fue presidente del año 1897 al año 1901. Y aquí ella le manda una reprensión al presidente de la conferencia y le dice: ¿por qué descuidas este trabajo? Haz que el trabajo avance. Dios ha hecho que sea tu deber llevar el mensaje a la raza de color, le dice la mensajera del Señor al presidente Irwin. Y sigue diciendo, de Southern Work, la página 94, el párrafo 3. Hay hombres que les dirán que el trabajo en el sur ha sido tergiversado, que nadie suponga que el campo del sur es un lugar fácil para trabajar, porque es la parte más difícil de la viña del Señor, y pronto será aún más difícil. Todos los relacionados con la obra, y especialmente los que tienen que ver con las publicaciones enviadas a este campo, deben ser astutos como serpientes e inofensivos como palomas. Tenga cuidado con lo que trazarán sus bolígrafos para su publicación. Hay muchas cosas que solo hará daño hacerlas públicas. Aquí muy bien nos dice que la obra en el sur no era nada fácil, y que nadie diga que es cosa fácil trabajar en el sur. Es la parte más difícil de la viña del Señor, y será aún más, dice la cita. Y muy bien sabemos que cuando Edson White fue a predicar, hubo una oposición de los blancos americanos. Como ellos les gustaba oprimir a la gente de color, entonces le hacían todo lo posible para que no se llevara a cabo esa obra a Edson White
y a sus colaboradores. Por eso aquí dice, ha sido la parte más difícil de la viña del Señor. Y aquí habla también de las publicaciones. Tenían que tener cuidado con las publicaciones. Tenían que ser astutos como serpientes e inofensivos como palomas. Porque no tenían que crear prejuicios contra los blancos. Eso es lo que escribe ella en cuanto a la obra del sur. Y las reprensiones que hemos leído a la conferencia, y así muchos adventistas que no les interesaba ir allá para hacer la obra. Hay un libro que titula Sermons and Talks. Sermones y charlas se podría traducir. Ese libro ha recopilado citas en cuanto a la obra en el sur, las reprensiones que la mensajera del Señor dio a la conferencia general. Y quiero dar lectura a este libro que se encuentra en la página 157, el párrafo 4, el volumen 2. Recientemente se ha realizado algún trabajo en el campo del sur. Se han establecido algunas escuelas, pero estoy hablando del campo cuando no se hizo nada. Cuando mi hijo y el hermano Palmer comenzaron a trabajar. Desde el comienzo de su obra, sus esfuerzos deberían haber sido alentados por la oración y el consejo de sus hermanos. ¿Pero se hizo esto? Tristemente, no se hizo. Los hermanos no habían orado para que se pueda predicar a la gente afroamericana. Tampoco dieron sus recursos para ayudar a Edson White. Hasta este momento sí se han establecido algunas escuelas, dijo la hermana White. Pero estoy hablando cuando el campo no se hizo nada, cuando mi hijo y el hermano Palmer trabajaron constantemente. No se hizo una oración para ellos. Muy pocos fueron los que oraron. Y también ella se preocupó por The Gospel Primer, esa revista que ellos sacaron, que James Edson White sacó para sustentarse, para sustentar al barquito de Morning Star, para llevarles comida a la raza de color, porque él no solo les llevó la palabra de Dios, les llevó también comida, les llevó zapatos, ropa para vestirse, porque había una pobreza extrema. Y nos dice The Sermons and Talks, el volumen 2, la página 158, el párrafo 1. El asunto de Gospel Primer no está curado. Este asunto se me presenta una y otra vez. Se ha hecho un esfuerzo de retazos para arreglar las cosas, pero este esfuerzo el Señor no lo acepta, a menos que los hombres que tomaron parte en esta obra aprendan el significado del verdadero principio, a menos que se den cuenta de que la obra de Dios es sagrada a su vista. Es mejor que rompan su conexión con la obra. El reproche de Dios se basa en el esfuerzo hecho para retener los fondos del campo del sur. No se ha hecho un esfuerzo en la obra de publicaciones por parte de la conferencia general. Se hizo algo, pero este esfuerzo el Señor no lo acepta, dijo ella. Los hombres no saben el verdadero significado de la obra, que tiene que hacerse todo a la vista de Dios con una consagración, dijo ella. Es mejor que se aparten de la obra a seguir perjudicándola. Eso es lo que quiso decir la mensajera del Señor, porque Dios quiere totalmente una entrega completa a su servicio. Tal vez ellos estaban dando una entrega incompleta. Y como Edson White no era mandado por la conferencia, entonces dijeron, ¿por qué le vamos a ayudar a él? Tal vez eran racistas, porque en ese entonces muchos estadounidenses eran racistas. Les maltrataban a aquellas personas de color. Y la conferencia y muchos adventistas no se quedaban atrás. Dijeron, ¿cómo vamos a predicar a esa gente? Y la cita muy bien decía de que Jesús se compadece por aquellos pobres porque Él era pobre. Él vino también a salvar a la gente de color. Pero eso hicieron con la revista de Gospel Primer. No había ninguna ayuda para ese campo. Las citas que vamos a dar lectura en este momento se encuentra en Letters and Manuscripts, el volumen 16, escrito el año 1901. En estas citas yo he encontrado mucha verdad y muchas reprensiones en cuanto a este tema y cómo hablaron mal de Edson White a sus espaldas, le hicieron una guerra a él.
Nos dice Letters and Manuscripts, volumen 16, el año 1901, el párrafo 14. Esto se escribió en abril. Se recaudaron alrededor de $11,000 en respuesta a este llamado. Y esperé para ver qué se hacía con este dinero. Edson seguía escribiéndome, diciéndome que quería hacer esto y aquello para empezar el trabajo, pero que no podía por falta de medios. En este trabajo encontró personas que necesitaban ropa y anhelaba poder aliviar sus necesidades, pero su salario era pequeño y tenía muy poco dinero para hacer algo. Traté de ayudarlo dándole una orden en la Review and Herald por $400, dinero que debía ser usado para vestir a los desnudos y alimentar a los hambrientos. ¿A dónde fue el dinero que se recaudó para el campo del sur? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que se recaudó ese dinero? Se planteó hace 5 años, pero no sé a dónde fue. Y si hay alguien aquí que tenga conocimiento sobre este punto, ojalá me lo diga. Se había recaudado $11,000 para el campo del sur, pero la hermana White esperó a ver qué se hacía con ese dinero. Y su hijo le escribía: mamá, necesito recursos. Quiero hacer esta obra aquí y allá, y me falta medios para poder llevarla. Quiero darle comida a los pobres, quiero darle ropa a aquellos pobres. Entonces aquí muy bien nos dice que la hermana White ha tratado de poder ayudarle. En la Review and Herald, ella hizo una orden dándole $400 para los hambrientos. Pero después se pregunta: ¿a dónde fue ese dinero para el campo del sur? ¿Cuánto tiempo ha pasado que se recaudó ese dinero? Ya han pasado 5 años, escribe ella, y no tengo ningún conocimiento de dónde ha ido a parar ese dinero. Y sigue diciendo la carta: los que se quedaron con el dinero que se recaudó para el campo del sur en respuesta a mi llamamiento son responsables ante Dios, porque Él me guió a hacer este llamamiento. ¿Quién lo había guiado? Dios lo había guiado a la mensajera del Señor. Dios le dijo a ella que pueda ir este dinero para ayudar a los campos del sur. Pero no había ninguna respuesta de aquellos que administraban ese dinero. Y ella dijo: si en este punto alguien sabe algo, que me lo diga. Y después dijo: aquellos son responsables ante Dios, porque Dios me guió a hacer este llamamiento. Entonces Dios les juzgará a aquellos que se quedaron con aquel dinero. Tal vez lo destinaron para otros fines, pero no lo destinaron para la obra en el sur. Si no, no habría tal declaración del espíritu de profecía. Aparte del dinero, de la economía, financieramente hablando, hablaron mal de Edson White. Y vamos a leer la misma carta, Letters and Manuscripts, el volumen 16, el año 1901, el párrafo 22. Ha habido quienes han tratado de socavar la influencia de Edson White. Mientras hacían esto, olvidaron que se podría haber hecho mucho más para socavar su influencia. Han hablado de Edson con desdén, con desprecio expresado. Mi hijo no sabía que iba a hablar de esto, pero siento que es mi deber pronunciar estas palabras esta mañana. Muchos hablaron en contra de Edson White. Como él no era mandado por la conferencia y estaba yendo a predicar a la raza de color, entonces hablaron mal a sus espaldas. Estaban dando falso testimonio contra Edson White. Y ella aquí dice: mi hijo no sabe que yo iba a hablar de esto, pero siento que es mi deber pronunciarlo. Ellos han hablado mal contra aquel siervo del Señor. Y continúa diciendo: es un pecado contra Dios que los hombres traten a un compañero de trabajo como algunos han tratado a Edson. Dios ha dicho de él: mi ángel irá delante de él y lo guiará si camina humildemente delante de mí. Éxodo 23, 23. Era un pecado hablar contra Edson White. Y es un pecado hablar contra las espaldas de alguien, hablar mentiras, calumnias, falsedades. Y eso hicieron contra Edson White.
Estaban haciendo la guerra a él y a sus colaboradores. Esperaban una oportunidad para que él se equivoque y ellos digan: Edson White se ha equivocado, entonces la obra que está haciendo está incorrecta. Solo le miraban para ver si se equivocaba en algo. Solo estaban mirando los defectos de Edson White. Y dice la carta de la siguiente manera: le dije a mi hijo que tuviera mucho cuidado con el rumbo que tomaba, porque si se equivocaba habría quien dijera: de nada sirve confiar en Edson White. Estarían esperando la oportunidad de criticarlo. El ángel puso su mano sobre su hombro y le dijo que trabajará y caminará muy discretamente, porque había quienes estaban dispuestos a estorbar su trabajo en el sur si era posible. Estaban mirándole a él, y si él tropezaba, entonces estaban dispuestos a criticarlo y decir que la obra de Edson White era una obra que Dios no estaba guiando. Entonces la hermana White le dijo que tuviera mucho cuidado en hacer esa obra. Estaban dispuestos a criticarlo y estaban en oposición a la obra de Edson White. Así también los americanos blancos en el sur le hacían la guerra. También venía críticas de parte de la conferencia y muchos hermanos dentro de la iglesia. Como hemos leído la cita: te perseguirán dentro de tu casa. No le hacían la guerra a aquellos evangélicos que guardaban el domingo, o los católicos. Dentro de su casa le hacían la guerra a Edson White. Y dice: Dios no está con los que critican, y deseo que todos lo sepan. Si los que habían criticado hubieran ido al campo del sur y hubieran hablado con Edson como un hermano, aconsejándolo y orando con él, cuánto mejor hubiera sido. Pero en lugar de hacer esto, se detuvieron y dispararon contra su trabajo, diciéndole que las cosas fueran lo peor posible. Dios no está con los que critican, hermanos. Tal vez muchos de nosotros somos muy quejumbrosos. Nos quejamos de todo. Nos quejamos de aquellos que están llevando la verdad, de los hermanos. Quejas y quejas y quejas. Tal vez nosotros mismos, conociendo estas verdades, estamos en ese pecado. Pero Dios no está con aquellos que están quejándose, criticando. No está con aquellos. En vez de criticar y criticar, es mejor orar por esa persona. Pero ellos no oraron por Edson White. No fueron y le dijeron: hermano Edson, la obra que estás haciendo es una obra del Señor. Voy a orar por ti. O decirle de frente, ¿no?, las verdades. Hermano, no me parece este asunto. Y Edson les explicaría y orarían por él, pero no hicieron eso. Se lo pasaron criticando y criticando. Y esto fue de mal en peor. Y sigue diciendo la carta de Letters and Manuscripts: ¿por qué no recorrieron ellos mismos el campo para poder hacer un informe verdadero? Tuvieron la oportunidad de hacer esto, pero en cambio tomaron los informes que habían sido traídos por otra persona. Leemos en los Salmos que el que estará en los atrios del Señor es el hombre que no toma reproche contra su prójimo. Y vamos a leer el Salmo 15, 2, 3, la cual ella citó. Salmos 15, 2, 3. El que anda en integridad y obra justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche contra su prójimo. Aquel a cuyos ojos es menospreciado el vil, mas honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo no cambia. Entonces, aquí muy bien vemos que aquellos que criticaban ni siquiera han ido a ver el campo del sur con sus ojos. Tenían la posibilidad de ir y ver lo que Edson White estaba haciendo con Will Otis Palmer. Pero no fueron y tenían la oportunidad. Solo estaban dañando al mensajero del Señor. Y ya terminando esta carta, nos dice de la siguiente manera: los que comienzan esta obra en cualquier parte de la viña del Señor no deben sentir que no pueden avanzar sin consultar a los de Battle Creek. Los que están en el centro del trabajo, si oyen que un trabajador no está haciendo lo que debe, no lo despidan sin conocer los hechos reales del caso. Dios quiere que su pueblo actúe con sensatez.
Si escuchas que un trabajador no está haciendo lo que debe, averigua en qué le falta. Hable con él con respeto a su proceder y pídale que mejore. Muéstrale la mejor forma de trabajar. Aquí muy bien nos dice que no es necesario consultar todo a Battle Creek para avanzar. Battle Creek era el centro, la obra donde estaba la conferencia general. Hoy tristemente hay una jerarquía dentro de la corporación adventista. Si bien es aconsejable pedir consejo a un hermano o a un pastor que es consagrado para hacer la obra, no todo debemos depender de los pastores. Si bien una iglesia tiene que estar organizada, debe estar a los principios del Señor. No puede haber jerarquía. Como en ese entonces ya estaba entrando la jerarquía en el pueblo del Señor. Entonces la hermana White dijo, no se debe consultar todo a Battle Creek. Los que están haciendo la obra en el centro deben trabajar sin pedir permiso, después nos habla. Dios quiere que su pueblo actúe con sensatez. Si un trabajador no está haciendo la obra, entonces muéstrale la mejor forma de hacer. Pero hoy tristemente muchos solo consultan al pastor. Primero, ¿qué dice la misión? La división. De acuerdo a lo que ellos nos digan, vamos a avanzar. Si ellos nos dicen no, vamos a repartir estos libros, entonces no lo vamos a hacer. Si ellos dicen, vamos a predicar estos temas, vamos a hacer esta campaña, lo vamos a hacer. Pero si ellos lo dicen, no vamos a hacer, entonces nosotros tampoco lo vamos a hacer como iglesia local. Eso es lo que está pasando en todas partes del mundo. Solo están obedeciendo a sus líderes, a sus pastores, que tampoco están llevando la verdad presente, la verdad del mensaje de los tres ángeles. Y desde el principio vemos que no todo debía centralizarse o consultar a Battle Creek. Y también quisieron quitarles los derechos de autor a Edson White. Y cuando leí esta cita, me asombré, la cual está en la página 353 de este libro, Spalding y Magan, que también mencionábamos en estudios anteriores. El título es Instrucción tocante a la obra del sur. Y vamos a leer la página 353, el párrafo 3, lo que está entre paréntesis, y vuelvo a decir es en el virtual, en la página en el inglés, la página 220, el párrafo 2. Esto lo escribió la fecha 28 de mayo de 1902. Aquí está hablando en cuanto a Gospel Primer, esa revista que ellos sacaron al aire, ellos sacaron a la luz para sustentarse. Y hubo una comité en la iglesia en cuanto a la economía, y un hermano le agarró a Edson White para poder hablarle. Y dice, uno de la compañía se levantó y dirigiéndose a James Edson White y lo condujo al frente. Luego ensayó los hechos relacionados con su trabajo en el sur. Entró en la historia de la publicación del librito Gospel Primer. Este libro, la única esperanza que parecía presentarse para el alivio del campo del sur, fue codiciado por hombres que no tenían carga por ese campo. El autor se sintió obligado a vender los derechos de autor de su libro. Muchos hermanos estaban codiciando aquel librito, aquella obra misionera de publicaciones en el sur, de Gospel Primer. Hombres que codiciaban, ni siquiera tenían interés en el campo. Entonces Edson White se sintió que le estaban pidiendo los derechos de ese libro. Y nos sigue diciendo Spalding y Magan en ese capítulo. Edson White fue llevado por el Señor Jesucristo y se le ordenó que siguiera adelante en su obra. Sus pecados fueron perdonados y entonces comenzó su obra. Comenzó en una profunda pobreza. Varios habían comenzado la obra entre la gente de color en el campo del sur y al desanimarse habían dejado el campo por uno más prometedor. Aquí vemos que ya había algunos que habían ido al sur, pero no se habían atrevido a hacer el trabajo porque era muy difícil, porque aquí muy bien nos dice que ya se había comenzado, pero habían dejado y se habían ido a otra rama para hacer la obra. Entonces Edson White totalmente tenía una fe en Dios, porque el iniciar una obra
construir una iglesia, un sanatorio, un barquito de vapor para hacer la obra sin recursos, es muy difícil. Es muy difícil poder hacer la obra, pero nosotros necesitamos esa fe de aquellos que hicieron la obra en el sur. Sin tener muchos recursos, surgió la obra y el Señor estaba con ellos. Sigue diciendo Spalding y Magan. De vez en cuando el Señor le enviaba un mensaje a Edson White. No debes fallar ni desanimarte. Estás preparando el camino del Señor. Estás aprendiendo cómo hacer frente a las dificultades y cómo llevar adelante el trabajo. Dios le decía a Edson White, no te desanimes. Estás llevando mi obra, estás llevando a cabo el mensaje de los 3 ángeles. Así también Dios nos dice a nosotros, no te desanimes, sigue predicando el mensaje. Muchos de nosotros nos hemos sentido desanimados porque no nos han dado parte en el púlpito, nos han sacado de las iglesias. Queríamos predicar la verdad a aquellos hermanos, pero los pastores nos dijeron, tú no vas a entrar porque tú eres un disidente de la verdad. Entonces nos sentimos mal. No hemos recibido recursos por aquellos que lo tenían. Y así se sintió Edson White en un momento desanimado. Y él le escribía cartas a su madre, a la mensajera del Señor. Pero en Spalding y Magan nos dice que el Señor le decía a Edson White, no te desanimes, estás preparando el camino del Señor. Estás aprendiendo de las dificultades. Y nosotros tenemos que entender que siempre va a haber dificultades en esta obra, si estamos en la obra de sostén propio, porque es muy difícil llevarla si no hay recursos. Entonces tenemos que buscar otro trabajo, otra fuente, para poder sustentarnos y así llevar el trabajo del Señor. Pero Dios nos dice en su palabra que podemos dedicarlo todo el tiempo a Él y nos dará recursos para hacer su obra. Tenemos que tener esa fe y no desanimarnos. Dios estaba con Edson White, estaba con el campo del sur, pero había hombres y mujeres que le desanimaron, le hacían la guerra, ponían oposición para que él no siguiera con esa obra. Dice Spalding y Magan en la página 356, el párrafo 1. El trabajo no siempre era agradable, ni el camino fluido. Los esfuerzos realizados se han realizado en las circunstancias más desalentadoras, porque muchos de los que deberían haber ayudado retrocedieron e hicieron lo siguiente: nada. La lucha fue dura y penosa mientras los trabajadores iban de un lugar a otro esforzándose por despertar el interés por la verdad, pero Dios estaba guiando y dirigiendo. El trabajo se llevó por circunstancias desalentadoras y aquellos que tenían que trabajar no hicieron nada. Nada por aquella obra. Hubo penas, tristezas, llanto, lloro, pero al final hicieron la obra y Dios estaba con ellos. Así los trabajadores han trabajado con una determinación incansable por el avance de la obra, y los resultados obtenidos han sido maravillosos. El crecimiento de la obra ha sido rápido. Los trabajos de James Edson White y sus asociados han sido incesantes. Han planeado, ideado y luchado. El resultado se ve en el trabajo realizado. Dios ha bendecido los esfuerzos casi sobrehumanos realizados para hacer avanzar la obra. Spalding y Magan en la página 356, el párrafo 3. Después de llevar la obra en el sur, ya ellos estaban trabajando en Nashville, un campo también que había sido desprovisto, pero James Edson White con sus colaboradores, con Will Otis Palmer, ya lo estaban llevando. Fueron esfuerzos incansables, porque así como la conferencia hablaba mal a sus espaldas de Edson White, él seguía con ese trabajo. Y Dios estaba con aquellos. Hermanos, si estamos en esta obra de sostén propio, no nos desanimemos. Dios va a estar con nosotros y nosotros predicamos también la sana doctrina, porque tenemos que entender que muchos ministerios de sostén propio hoy en el adventismo están predicando falsas doctrinas. Dios no está con aquellos que predican una falsa doctrina, una doctrina errada. Tenemos que hacer todo el esfuerzo y pedir la ayuda del Señor para no engañar a la gente con una falsa doctrina. Tantas falsas doctrinas han aparecido hoy en cuanto al futurismo, en cuanto
a poner fechas para la venida del Señor. Muchos son de sostén propio, pero ponen fechas. Pero es una doctrina errada, hermanos. Una doctrina que no está en la Biblia ni en el espíritu de profecía. Tenemos que ser de sostén propio, así trabajar unidos. Una iglesia de sostén propio, como hermanos, sin jerarquía, pero no con una doctrina que nos lleve a la perdición. Sigue diciendo Spalding y Magan: Él sabe todo acerca de cada uno de ellos. Han tenido que pasar por el fuego de la aflicción. Han agotado su energía vital al hacer la obra pionera de ruptura que otros no harían. Son como oro refinado en el fuego. Dios será glorificado en aquellos que han sido colaboradores con Él, en la roturación de la tierra en campos que nunca antes habían sido trabajados. Así como Dios llamó a Edson White, nos llama hoy para trabajar en campos deshabilitados, en campos que necesitan ayuda. Si Él no recibió ayuda de la conferencia, nosotros tampoco recibiremos ayuda de la conferencia general. Recibiremos oprobio por aquellos hermanos que defienden a su corporación y nos tildan de disidentes y no nos dan parte. De ellos no recibiremos ayuda, pero sí de otros que Dios preparará para que llevemos ese mensaje. Porque a Edson White le ayudaron aquellos mismos hermanos de gente de color. Como leímos en el estudio anterior, una mujer que era evangelista pero pentecostal, bautista, no era adventista, le ayudó con recursos a Edson White y después ella se convirtió en adventista. Así va a haber personas que van a estar con nosotros y nosotros hacemos la voluntad del Señor y vemos ese trabajo con una consagración al 100%. Ahora, para terminar, voy a leer algunas citas que se encuentra también en Spalding y Magan. Es muy importante este libro. Si tú no lo tienes, tienes que hacer todo el esfuerzo de poder conseguirlo, porque vemos que aquí habla mucho en cuanto al sostén propio. Se puede defender el ministerio de sostén propio con el libro Spalding y Magan. Voy a leer esta parte: descuido del campo del sur. Aquí habían descuidado la obra en el sur, la conferencia general y muchos adventistas en ese entonces. ¿Por qué están invirtiendo más dinero en Battle Creek, en construir edificios? La obra tiene que hacerse allá en el sur. Allá se necesita, no aquí en Battle Creek. No hagamos una centralización, escribe aquí. Y quiero dar lectura, nos dice: Dios me ha dado luz de que, a menos que se haga algo más en favor del campo del sur de lo que se ha hecho hasta ahora, serán responsables de los medios que usaron haberse desviado del objeto para el que fue planteado. El hecho de no hacer lo que debería haberse hecho para colocar la obra donde debería estar muestra que la infidelidad pasada no ha sido sanada. Se ha hecho algo para ayudar, pero está muy por debajo de lo que debería hacerse. Esto lo escribió el 8 de julio de 1901. Y aquí muy bien dice: a menos que se haga algo más. Se había hecho un poco, pero faltaba mucho por hacer, y aquellos serán responsables por no llevar los medios. Aquellos que se rehusaron, Dios les juzgará. He estado observando con intenso interés los movimientos realizados en el sur. La reprensión de Dios recae sobre aquellos que en el pasado han presentado proposiciones que han causado que la obra en el sur se vea muy obstaculizada, de modo que está muy por detrás de donde debería estar. Esta obra habría sido mucho más avanzada si los hombres en el oficio sagrado hubieran sido controlados por el Espíritu Santo. La reprensión de Dios recae sobre aquellos que obstaculizan la obra. ¿Cuántos pastores hoy en día nominales están obstaculizando la obra? Rechazando el mensaje por salud, rechazando el mensaje de salir de las ciudades. Y aquellos que hablan esas verdades con estos libros los tildan de disidentes, agarristas. En aquella época había hombres también que estaban obstaculizando la obra en el sur. Dios les juzgará a ellos, porque no estaban controlados por el Espíritu Santo. Hoy también hay hombres que no están controlados por el Espíritu Santo. Están haciendo la obra de Satanás, porque la obra de Satanás es obstaculizar la obra de Dios. Pone trabas para que se desanimen
los obreros y se vayan de la iglesia al mundo o se vayan a las iglesias ecuménicas, donde hay mundanalidad en la iglesia, ahí les manda. Pero tenemos que estar consagrados al Señor para hacer esta obra. Porque Dios quiere una consagración total. Él quiere que lleguemos a la santidad. Y si tenemos una doctrina errada, no vamos a poder llegarla. Pero así como había hombres obstaculizando en el pasado, hoy hay mucha obstaculización más para avanzar la obra. Edson White y otros han sido apiñados en las posiciones más desagradables. Dios ha visto ese trato injusto. ¿Por qué los que participaron en esta injusticia no amaron sobre todo a Dios y al prójimo como a sí mismos? Las acciones injustas y profanas han traído el ceño fruncido de Dios sobre la Review y la oficina del Heraldo. Las malas obras han desacreditado la causa de Dios y han impedido que los reincidentes obedezcan su santa ley. Habían actuado injustamente con Edson White, con Will Otis Palmer y con todos aquellos hermanos, con todos aquellos negritos, con la raza de color. ¿Por qué participaron de esta injusticia y no amaron a su prójimo como a sí mismos? Esa reprensión les hace la mensajera del Señor. Sobre la Review and Herald había tratos injustos, profanos sobre la Review and Herald. Como hemos leído también que las publicaciones estaban desviando del camino del Señor. Así también esa gente, al hacer una obra injusta con Edson White, hacían que los hermanos no obedezcan la santa ley de Dios. Hasta ese punto habían llegado, tristemente. Y le dolió su corazón a la hermana White cuando los hermanos de Battle Creek le dijeron: hermana, vamos a construir una iglesia en Battle Creek. Le dolió tanto su corazón porque ella dijo: pero en Battle Creek ya está la obra. Tenemos que ir a los campos que necesitan más. Ella dijo, y eso está en Spalding y Magan, la página 396, el párrafo 3. Cuando mis hermanos me escribieron sobre la construcción de otro edificio en Battle Creek, diciéndome que se podría obtener dinero para hacerlo, mi corazón me dolió y no me he librado del dolor desde entonces. La obra en el sur debe recibir la atención que debería haber tenido hace mucho tiempo. Y sin embargo, aquellos que han hecho tan poco por este nuevo campo ahora proponen construir otro edificio en Battle Creek con el propósito de obtener mayor espacio y comodidades. ¿Cuál sería la influencia de tal acción después de la luz que Dios ha dado sobre este tema? Toma los $4,000 que se necesitarían para la erección de este edificio y colócalos donde corresponde para que dé fruto para la gloria de Dios. La hermana Julia estaba indignada, estaba triste, con un corazón roto, se podría decir, porque los hermanos muy felices le dijeron: hermana, vamos a construir otro edificio en Battle Creek. Y ella dijo: en vez de construir en Battle Creek, toma esos $4,000 e inviértelos en la obra del sur, porque ahí falta recursos. Hoy en día ella haría esas mismas reprensiones, donde se construyen mega iglesias en las ciudades. Si ese dinero se invirtió ahí, en esas megas iglesias, ¿por qué no invertirse en aquellos campos que no han sido evangelizados? Ella diría hoy esas mismas palabras con mucho más énfasis a la conferencia. ¿Por qué están utilizando los recursos del Señor donde no se debe? ¿Por qué están dando diezmos a aquellos que están estropeando la obra de Dios?, diría ella. Si hizo una reprensión en 1901, hoy con más razón lo haría, porque ya han pasado más de 100 años y la obra en la conferencia se ha corrompido hoy totalmente y la apostasía irá en aumento. Esas reprensiones hizo ella, y también con The Gospel Herald. En Spalding y Magan, la página 297, el párrafo 3. Surge la pregunta: ¿se colocará el nombre de Edson White en el pequeño periódico publicado en Nashville, The Gospel Herald? Respondió: sí, efectivamente, Edson White no ha hecho nada para impedirle colocar su nombre donde por derecho debería estar. La Review tampoco quería colocar el nombre de Edson White. Como le miraban a él como un hermano separado o algo así, entonces dijeron: ¿para qué vamos a colocar su nombre?
Entonces la hermana White dijo, tiene que colocarse su nombre en la revista The Gospel Herald también. Y desde 1896 ya estaba ese problema de la Review and Herald. Nos dice Spalding y Magan en la página 69. Esto es precisamente lo que se ha hecho en la oficina de publicaciones de Battle Creek. La codicia se ha entretejido en casi todas las transacciones comerciales de la institución y ha sido practicada por individuos. Esta influencia se ha extendido como lepra hasta que se ha corrompido todo. A medida que la editorial se corrompió, la Asociación General intervino y propuso quitarse de encima al niño enfermo y cuidarlo. Pero es una trampa de la Asociación General tomar la obra de publicaciones sobre sus hombros. Desde 1896 la obra de publicaciones estaba corrompiendo porque la gente, los que estaban en la review, solo miraban económicamente. Ya no miraban con un pensamiento de poder predicar con las publicaciones, sino lucrar con las publicaciones. Tristemente, desde ese año se corrompió las editoriales. Hoy en día, tristemente, la Asociación General en cuanto a las publicaciones se ha corrompido al sacar libros con autores ecuménicos que están predicando doctrina ecuménica, tristemente. Y muchos hermanos también que dicen ser de sostén propio, están vendiendo estos libros a un costo muy alto. Hay hermanos que venden estos libros, pero a un costo muy alto. Aquellos tampoco están haciendo la obra porque debería venderse a un costo para que los hermanos puedan comprar. Pero aquellos que dicen ser de la verdad presente, del mensaje del tercer ángel, solo quieren lucrar, está muy mal. El Señor les manda también esa reprensión a aquellos hermanos de sostén propio que están vendiendo estos libros a un costo alto y solo quieren lucrar y no les interesa las almas, solo ven el dinero y más dinero. De todos los males, el más mayor es el amor al dinero. Si tenemos un libro para poder venderlo, vendámoslo a un precio justo. Si podemos regalarlo, también sería bueno. Pero esas personas que estaban haciendo mal a la iglesia, estaban hablando mal de Edson White, tenían oportunidad para arrepentirse. Nos dice Spalding y Magan en la página 297, el párrafo 2. Los ángeles de Dios prepararán su camino en lo económico, pero el Señor desea dar a aquellos que le han hecho un gran mal al obstaculizar la obra en el sur, una oportunidad para arrepentirse y hacer restitución. Tuvieron la oportunidad de arrepentirse aquellos que obstaculizaron esa obra. No sabemos a ciencia cierta, así por nombres, pero ya está registrado en los libros del cielo si ellos se arrepintieron o no. Hoy en día también Dios les da esa oportunidad a aquellos que están obstaculizando la obra, así sea dentro de la corporación o fuera de la corporación, están obstaculizando. Dios les da esa oportunidad para arrepentirse. Pero si no se arrepienten, Dios los juzgará. Spalding y Magan, la página 297 y 298. El Señor llama a su pueblo a ayudar al campo del sur. Este llamado trae consigo una responsabilidad solemne, sagrada. El campo habla por sí mismo, abandonados, oprimidos, ignorantes. ¿Quién necesita más nuestra ayuda que la gente de color del sur? Que se ayude a este campo sin esperar a que se responda a todos los demás pedidos de ayuda. Dios pide una correcta apropiación de sus medios para que la obra se ensanche y se extienda, donde tal extensión ayudará a otras partes áridas y abandonadas de la viña. Vemos que el llamado no era directamente de la hermana White, era del Señor. La hermana White solo fue un instrumento de Dios. El llamado seguía. ¿Y cuántas cartas más podemos leer, que podemos ver en este libro? Una reprensión más para que vayan a predicar a los campos del sur. Y vayan y vayan. Estas reprensiones que hemos leído en este estudio, queridos hermanos, Dios nos la hace también a nosotros. Si bien hemos hecho algo hasta el momento, falta mucho. Consagrémonos a Dios. Trabajemos desinteresadamente por las almas. Así como la cita que leímos en el anterior estudio,
La iglesia tiene que estar imbuida con el espíritu misionero. Entonces habrá muchos que trabajen desinteresadamente en diversas formas como pueden, sin ser asalariados. Esa es la forma correcta de trabajar hoy en sostén propio. No tenemos que trabajar por un sueldo fijo. Si hay, amén, si el Señor nos da, amén. Pero si estamos fieles, el Señor nunca nos dejará desamparados. Pero hay tanta obra por hacer. Muchos campos no están siendo evangelizados. Y muy bien sabemos, las citas de los testimonios nos dice que no solo debemos esperar al Señor, debemos apresurar su venida. Y apresurar su venida también sería trabajar por el Señor. Vamos a terminar con esta cita para que se nos pueda quedar grabado en nuestra mente y en nuestro corazón que esta obra es sagrada y Dios aprueba el ministerio de sostén propio. Letters and Manuscripts, volumen 16, el año 1901, el párrafo 27. Hemos llegado al momento en que la obra no puede avanzar mientras se acaricien principios erróneos. 2 o 3 voces no son para controlar todo el campo. De hecho, no. En cada campo Dios tiene hombres de capacidad. No quiere decir que estos hombres, cuando deseen dar pasos de avance, deberían enviar a Battle Creek para encontrar la mejor manera de moverse. El Señor dice, romperé este plan de trabajo, cortaré estas conexiones. Cada campo tendrá su propia responsabilidad. 2 o 3 voces no son suficientes para controlar todo el campo. Cada campo tendrá su propia responsabilidad. El Señor dice, romperé este plan de trabajo. ¿Y cuál era el plan de trabajo? Decir todo a la conferencia general. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Todo a Battle Creek. El Señor dice, voy a romper con ese plan. Y voy a implantar un nuevo plan de trabajo. Y ese plan de trabajo será el sostén propio en el adventismo. Y Dios así, y Dios nos mostró esa línea de trabajo. Tenemos que estar privilegiados por conocer esta gran verdad. Si nosotros rechazamos, Dios nos rechazará a nosotros. Si nosotros nos quedamos en una iglesia que se ha unido con el ecumenismo, que tiene un logo ecuménico, que en sus templos hay mucha mundanalidad, que están invitando a artistas ecuménicos, que se están reuniendo en el ecumenismo. Si nos quedamos ahí y rechazamos las verdades que Dios mismo nos ha mostrado en el espíritu de profecía, un día nos dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad. Dios nos dirá, yo te he mostrado la verdad, tú has querido seguir ahí. Es muy difícil, hermanos, va a ser muy difícil. Si tú te estás congregando en esos templos, puedes llevar la verdad, puedes hablarles la verdad a aquellos, porque vendrá una persecución dentro de las iglesias. Puedes llevarle la verdad y predicar ahí, estando ahí. Pero tristemente hoy se ha restringido a muchos. Les han sacado de los púlpitos, les han despreciado a aquellos que están trabajando en forma independiente de la organización o de la corporación. Se les ha mirado con un desprecio. Así como le han mirado a Edson White con un desprecio, le han criticado, han hablado mal de él, entonces nosotros no tenemos que esperar que actúen diferente. También hablarán mal de nosotros, nos calumniarán, nos juzgarán. Pero el Señor estará con nosotros si nosotros hacemos su voluntad. Si yo estoy actuando en principios erróneos, con doctrinas erradas, ¿cómo el Señor me sustentará? ¿Cómo el Señor estará conmigo? A Cristo lo querían matar los judíos. A Cristo le hicieron la guerra. Y Él dijo en el libro de Marcos 13:9, pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. No solo les dijo a sus apóstoles, no solo les dijo a aquella época. Este versículo está también para todos nosotros. Nos azotarán, nos sacarán de las sinagogas, de las iglesias, por causa de mi nombre, dice el Señor. Y daremos un testimonio a aquellos gobernantes. Vendrá el tiempo, pero si hoy no estudiamos las santas escrituras, no estudiamos su santa palabra y nos concentramos más en el mundo, aún así siendo de sostén propio, nos concentramos en las cosas mundanas,
también Dios nos dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad. Como Jesús mismo dijo, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Seamos nosotros de esos pocos para llevar este mensaje. En el siguiente video vamos a ver las citas de la mensajera del Señor, muy controversiales en cuanto a este tema, a este punto, cómo Dios nos llama a ser misioneros de sostén propio. Vamos a tocar ese tema. Y que este estudio nos haya ayudado a cada uno de nosotros para tomar decisiones para la vida eterna. El objetivo de todos estos temas es para mostrar la verdad con un escrito está, pero cada uno va a tomar su decisión al final. Hermanos, decidamos por Cristo y por su verdad. Para terminar, vamos a hacer una oración. Yo aquí me voy a arrodillar y te invito a que me puedas acompañar con la oración. Querido Padre que estás en los santos cielos, Señor, hemos abarcado un tema muy importante en cuanto al sostén propio. Tú has guiado a tu siervo, Edson White. Has guiado esa obra en el sur. Esa obra se ha hecho con misioneros del sostén propio. Nosotros queremos ser misioneros de sostén propio en tu viña, Señor. Va a haber dificultades, va a haber problemas, pero sabemos que tú estarás con nosotros si nosotros te vamos a ser fiel en todo. Te agradecemos por darnos esta verdad. Va a haber muchos que van a rechazarla, pero te pedimos que nosotros no seamos de aquellos que lo van a rechazar. Gracias por todo, Señor. Puedas bendecir a aquellos que están escuchando o están viendo el video. Va a haber dificultades, pero estamos confiados en tus promesas. Todo esto te lo pido sin merecerlo, en el sagrado nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.